Hola, hola amigos y suscriptores de YouTube y docente que evalúa la asignatura y unidad curricular. En el siguiente video se explicará todo lo relacionado con la vigilancia epidemiológica a nivel ocupacional, qué es y cómo se aplica. Sin más preámbulo, vamos con el video. Vigilancia epidemiológica ocupacional. La vigilancia epidemiológica ocupacional es una estrategia que busca la detección precoz y la prevención de los factores de riesgo, así como el fomento de los factores protectores de grupos de trabajadores a través de la identificación de la magnitud, frecuencia, distribución de los problemas y del monitoreo continuo de los programas de intervención. Clasificación de la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica pasiva es aquella en la que los médicos o las instituciones de salud reportan los casos de enfermedades que atienden, sin realizar una búsqueda activa de los mismos. La vigilancia epidemiológica es aquella en la que se busca proactivamente los casos de una enfermedad o afección, mediante el cuestionario, estudios de brote, tamizaje u otros métodos. A su vez, la vigilancia pasiva es más fácil y económica, pero puede subestimar la magnitud de los problemas. La vigilancia activa es más precisa y sensible, pero requiere más recursos y personal. Ambos tipos de vigilancia son complementarios y se pueden aplicar según las necesidades y las prioridades de cada situación. El método de la OPS-OMS para la vigilancia epidemiológica es un método simple, secuencial y estandarizado que permite recopilar, analizar y difundir datos sobre los principales factores de riesgo que pueden afectar a los trabajadores de una empresa o una población en general. Este método se conoce como STEPS y consta de los siguientes pasos: identificar los hechos, recolectar datos, consolidar y analizar e interpretar datos, tomar decisiones, divulgar la información y los resultados. Vigilancia epidemiológica ocupacional. Teniendo en cuenta el método antes descrito, podemos adecuarlo para el entorno laboral de la siguiente manera. Paso número 1. Identificar los riesgos laborales. Se debe hacer un diagnóstico de las condiciones de trabajo, los agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales que puedan afectar a la salud de los trabajadores. Definir la población expuesta. Se debe determinar el número de características y distribución de los trabajadores que están en contacto con los riesgos laborales, así como sus antecedentes médicos y ocupacionales. Establecer los indicadores de salud. Se debe seleccionar los parámetros que permitan medir el efecto de los riesgos laborales sobre la salud de los trabajadores, tales como la morbilidad, la mortalidad, la discapacidad, la calidad de vida, entre otros. Diseñar y aplicar los instrumentos de recolección de datos. Se debe elaborar y validar un cuestionario, fichas, registros, encuestas, exámenes clínicos y de laboratorio que se utilizarán para obtener la información de los trabajadores y sus condiciones de trabajo. Analizar e interpretar los datos. Se debe procesar, analizar los datos obtenidos, utilizando técnicas estadísticas y epidemiológicas para identificar las posibles asociaciones entre los riesgos laborales y los indicadores de salud. Elaborar y difundir los informes. Se debe redactar y presentar los resultados del estudio, con las conclusiones y recomendaciones pertinentes, a las autoridades, trabajadores, empleadores y otros actores involucrados en la prevención y el control de los riesgos laborales. Ahora bien, un ejemplo de aplicación de este método. Vamos a plantearnos la siguiente situación: ¿cómo aplicar los pasos de la vigilancia epidemiológica en una droguería donde el uso constante de las tecnologías de información y comunicación o TIC puedan afectar la salud de los trabajadores? Paso 1. Identificar los riesgos laborales. En una droguería, los trabajadores pueden estar expuestos a riesgos relacionados con el uso de las TIC, como la fatiga visual, el estrés, el sedentarismo, la exposición a radiaciones electromagnéticas, entre otros. Paso número 2. Definir la población expuesta. La población expuesta sería el conjunto de trabajadores que utilizan las TIC de forma frecuente o prolongada en sus actividades laborales, como los que manejan sistemas de información, facturación, inventario, comunicación, entre otros. Establecer los indicadores de salud. Paso 3. Los indicadores de salud podrían ser la prevalencia e incidencia de los trastornos visuales, musculoesqueléticos, psicológicos, entre otros que estén asociados al uso de las tecnologías de información y comunicación, así como la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores.
Diseñar y aplicar los instrumentos en la recolección de datos. Los instrumentos de recolección de datos podrían incluir cuestionarios sobre el uso de las TIC, la percepción de los riesgos, los síntomas y las medidas de prevención, exámenes clínicos en laboratorio para evaluar el estado de salud de los trabajadores y registro de las condiciones de trabajo, como el tiempo, frecuencia, intensidad y la ergonomía del uso de las TIC. Analizar e interpretar los datos. Los datos se podrían analizar mediante técnicas estadísticas y epidemiológicas, como el cálculo de las tasas, proporciones, medidas de asociación, pruebas de hipótesis, análisis multivariados, entre otros, para identificar los factores de riesgo, los efectos sobre la salud y las posibles relaciones causales entre el uso de las TIC y los indicadores de salud. Elaborar y difundir un informe. Los informes se podrían elaborar y difundir con las principales conclusiones y recomendaciones del estudio, como la identificación de los grupos más vulnerables y las medidas de prevención y control, las acciones de promoción y educación, las sugerencias de mejora de la aplicación de trabajo, entre otras, dirigidas a las autoridades, trabajadores, empleadores y otros actores interesados en la salud ocupacional. Muchas gracias por ver este video.